Hola amigos voltaicos, todo el mundo conoce la Gran Muralla China, el Taj Mahal, el Coliseo Romano, pero seguro que no tantos sabrán lo que es el efecto Casimir o el entrelazamiento cuántico. En 2010 la famosa revista New Scientist publicó la lista de las 7 maravillas del mundo cuántico. ¿Quieres conocerlas? Pues atento porque muchas de ellas te van a dejar boquiabierto. Vamos con la primera, la dualidad onda-partícula. Todo empezó con el estudio de la luz. Newton decía que la luz eran partículas, corpúsculos que viajaban por el espacio. Luego Young, en su experimento de la doble rendija, demostró que no era así. En realidad eran ondas que se propagan como pequeñas oscilaciones. Pero tuvo que llegar Einstein en 1905 para volvernos locos a todos y dar la razón a los dos. Sí, a los dos. La luz puede ser una onda, una partícula o ambas a la vez. ¿Por qué? Pues porque esta forma de energía tiene propiedades de onda, como su frecuencia, y de partícula, como su momento. Y depende del experimento que consideremos, va a exhibir unas u otras. ¿Ser o no ser? ¿O ser y si ser? Esa es la cuestión. Al menos en cuántica. Una partícula puede estar en lo que se conoce como una superposición de estados, es decir, puede girar al mismo tiempo hacia la izquierda y hacia la derecha, o estar arriba y abajo, al menos hasta que se observe o se mida. En ese momento, según la interpretación clásica de la mecánica cuántica, sufre el colapso cuántico. Un colapso algo misterioso que da lugar a paradojas como la del gato de Schrödinger. La conoces, ¿no? Un gato está dentro de una caja opaca en la que hay un veneno que se activa con una trampa radiactiva. Como no vemos lo que pasa dentro de la caja, la trampa está al mismo tiempo activada y sin activar. El veneno se ha desprendido y no se ha desprendido de su bote, por lo que el gato está vivo y muerto. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues abres la caja y descubres el resultado. Así que en este caso tu curiosidad mató al gato. ¿O no? Este es uno de mis efectos favoritos. Coloca en un entorno vacío dos placas metálicas neutras, sin cargar, paralelas y muy próximas entre sí. Si las miras con detenimiento, verás que las placas se van aproximando. ¿De dónde proviene esa fuerza? ¿Es magia? No, es cuántica y la fuerza viene del mismo vacío. En 1948 el físico holandés Hendrik Casimir descubrió la existencia de esta fuerza misteriosa que es consecuencia de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Toma ya, el principio de incertidumbre permite que del mismo vacío emerjan continuamente partículas. La presencia de esas placas tan próximas del orden del nanómetro de separación limita las frecuencias de las ondas del vacío que se pueden generar dentro de las placas, sin ningún efecto sobre las que surgen de fuera. El efecto neto es que habrá más ondas fuera que dentro, lo que genera una fuerza que las hace aproximarse más. Una fuerza que demuestra que hay partículas en el vacío, una consecuencia del principio de incertidumbre. Como hemos visto, las partículas pueden estar en un estado mezcla, hallándose en dos estados en principio excluyentes a la vez. Pero prepárate, porque dos partículas pueden estar en un estado mezcla, es decir, en superposición, y a la vez entrelazadas. Así, por separado, cada una está en un estado mezcla, pero además están conectadas, de modo que si mido una de ellas, la otra reacciona a la medida y colapsa inmediatamente, y sin contar lo lejos que esté, y sin haber hecho nada sobre ella. ¿No es esto una locura? Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia, y para él era una clara muestra de que la teoría cuántica no era correcta del todo. Sin embargo, John Bell, en el CERN, propuso un esquema que decía justo lo contrario. El entrelazamiento es real y no viola ninguna ley física, puesto que no hay energía ni materia, ni siquiera información viajando más rápido que la luz. Estos experimentos hacen que surja la gran pregunta: ¿son reales las propiedades cuánticas? Si esto no fuera así, podría implicar que nada es real y que todo es resultado de nuestra percepción. ¡Qué miedo!, ¿no? A temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273 grados Celsius, la materia macroscópica comienza a comportarse de forma extraña. Sí, las propiedades cuánticas, que normalmente solo son visibles a escalas nanométricas, empiezan a producir efectos visibles a esta temperatura. ¿Te imaginas? Efectos cuánticos sobre materia macroscópica. Pues no es necesario que imagines tanto. Esto es real y lleva varias décadas aplicándose. Te doy dos ejemplos: la superfluidez y la superconductividad. La superfluidez permite que los líquidos fluyan prácticamente sin resistencia, sin pérdidas energéticas y siendo capaces de penetrar por todo el volumen, logrando cosas tan increíbles como subir por una pared. Por ejemplo, el helio por debajo de los 2 Kelvin se licúa y comienza a comportarse así. Por otro lado, tenemos los superconductores, metales que conducen la corriente de una forma muy atractiva. Si disminuye su temperatura por debajo de lo que se conoce como temperatura crítica, por efectos cuánticos comienza a conducir la corriente sin resistencia, sin pérdidas energéticas.
físicas, una auténtica maravilla. Vale, pues ahora imagina la cantidad de aplicaciones que ambos fenómenos pueden tener. Por ejemplo, en física, en el LHC del CERN, los electroimanes funcionan con cables superconductores de niobio y titanio que se enfrían a 1.9 Kelvin por medio de helio superfluido, una forma muy eficiente de enfriar un túnel de 27 kilómetros. Y lo más interesante de todo, ¿sabías que aún no se conoce una teoría final de cómo funciona la superconductividad? Oye, que igual algún día tú consigues dar con ello. Si conoces a Michael Faraday, sabrás que introdujo un concepto vital en el desarrollo moderno de la física, el campo. Con él explicó cómo se transmiten las fuerzas. Por otro lado, tenemos los umpalumpas de los campos, los potenciales. Como los campos eléctrico y magnéticos son de divergencia y rotacional nulos, se puede definir una función potencial. ¿Y qué es esto? Pues una herramienta matemática que ayuda a manejar las ecuaciones. Normalmente es más fácil trabajar con los potenciales que con los campos. Claro que no tiene sentido que haya uno sin el otro, menos en cuántica, que hasta lo que no tiene sentido, tiene sentido. En los años 50, Raymond Seday, Werner Ehrenberg, Jackie Rajaranov y David Bohm predijeron algo así. Solo hay que colocar un imán en forma de toroide, que es como los matemáticos llaman a los donuts, sí, y hacer que su campo sea nulo dentro. Después lanzamos un electrón hacia el toro, ¿y qué vemos? Magia. Aunque el campo es exactamente cero en su interior, el electrón sufre los efectos del potencial del campo. Campo sin potencial o potencial sin campo. Son cosas que no tienen sentido fuera de la cuántica, lo que trae de nuevo la pregunta, ¿qué es más real, el campo o el potencial? Con el efecto Elliott-Survivorman te va a estallar completamente la cabeza. Imagina que en una caja tenemos dos tipos de bombas, idénticas salvo por una cosa. Una se detona si recibe un fotón y la otra está desactivada y no interacciona con los fotones. La pregunta es, ¿habrá alguna forma de saber qué tipo de bomba tenemos sin que llegue a estallar? Piensa que tu vida está en juego. Tic-tac, tic-tac. Pues sí, usando las propiedades cuánticas de la luz. Bueno, eso y un juguete muy divertido que se llama interferómetro. Si tomas un fotón y lo lanzas sobre un divisor de haz, el fotón en superposición tomará los dos caminos. Si haces que esos dos caminos confluyan, podrás conseguir que el fotón interfiera consigo mismo, generando un patrón de interferencia, con el que puedes ver la trayectoria que está tomando el fotón. Si el fotón no interactúa con nada en su camino, sabrás que está pasando por los dos lados. En caso contrario, solo pasa por uno. Pues bien, si en estas condiciones colocas una de esas bombas en uno de los caminos, tendrás un dispositivo capaz de decirnos si la bomba es de las que estallan o de las que no, sin que explote en un 25% de los casos. Como ves, el mundo de la cuántica es un mundo lleno de misterios y efectos absolutamente sorprendentes, y algunos de ellos están ahora mismo siendo explorados e investigados, un campo de estudio aún en desarrollo y que nos demuestra que la naturaleza es aún más extraña de lo que uno podría llegar incluso a suponer.